apellido Sí. en alemán. Alemán, mira vos. ¿Y el nombre también, Karel, es un nombre alemán? Técnicamente es yugoslavo, pero bueno, ya no Pero, sé si tienen. pero no es que vos vengas de Europa, o sea, vos naciste acá. No. Bueno, estamos entonces. Cuando quieran largar, larguen. Yo voy a compartir y, o sea, y los chicos van a ir pasando la filmina porque tenemos un programita ahí que permite así trabajar. Bueno, no hay problema. Igual los tres son anfitriones, así que cualquiera que quiere compartir lo puede hacer. Claro, ahí voy a activarle el mouse a los chicos. Ahí está, ahí se ve. Se ve, pero no, ahí está. Sí, se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Con nuestro grupo vamos a presentar lo que es el tema de sobretensiones y vamos a tratar los siguientes temas correspondientes a lo que son los conceptos generales, una clasificación de las sobretensiones, lo que son las ondas errantes y sus diferentes análisis según un punto de transición, el análisis para una línea abierta y en cortocircuito, y lo que ocurre en un punto de derivación de la línea. Y al final vamos a dar un ejemplo de aplicación en lo que se denomina un diagrama de celosías. Para empezar, vamos a definir qué es lo que es una sobretensión. Se denomina, digamos, una sobretensión a todo aumento de tensión que puede poner en peligro el material o el buen servicio de una instalación eléctrica. Y se define un factor de sobretensión, que es una relación entre el valor de sobretensión U sub S con respecto al valor de la tensión de servicio. Como sabemos, las sobretensiones son peligrosas, pero no solamente por su magnitud, sino también por la forma de onda. Y si nosotros realizamos correctamente una instalación con sus respectivas líneas de conducción, se pueden reducir considerablemente las probabilidades de que ocurra una sobretensión. Pero hay veces que es inevitable y aparecen dichas sobretensiones, por lo que debemos descargarlas a tierra lo más rápido que podamos, para que no cause muchos efectos. ¿Cómo se descargan a tierra? Mediante dispositivos de protección que son denominados descargadores de sobretensión. Y estos dispositivos deben regularse, digamos, con el factor K sub S, pero hay que tener un cuidado específico, que no sea tan cercano a 1, porque ¿qué pasaría? Entraría en funcionamiento repetidas veces, y esto es una consecuencia que nos deja algo grave, digamos. Perdemos la inestabilidad del buen servicio de la instalación. Perdemos la estabilidad del buen servicio. Claro, se produce un claro. Ahí está. Con respecto a la clasificación de las sobretensiones, tenemos dos grandes grupos. Con respecto a las sobretensiones de origen externo, son las que tienen una precedencia, digamos, exterior a lo que es la instalación y que por lo tanto su amplitud no tiene relación con la tensión de servicio de la instalación que fue afectada, digamos. Comprenden sobre todo el origen
sobretensiones de origen atmosférico, como son rayos que pueden impactar en la línea o en la cercanía, cargas estáticas y demás. Con respecto a las sobretensiones de origen interno, se producen al variar las condiciones de servicio de la instalación. Acá pertenecen, digamos, las oscilaciones de intensidad de corriente, cuando variamos las cargas, cuando se producen descargas a tierras y demás. En este caso, la energía acumulada en todos los elementos inductivos y capacitivos pueden llegar a descargar de tal modo de generar un aumento de la tensión que puede ser perjudicial. En este caso pueden preverse en la mayoría de las veces y por lo tanto evitarse, digamos. Y se pueden dividir en dos grupos también, que están las sobretensiones de maniobra, que digamos designan fenómenos transitorios que son consecuencia de un cambio brusco en el estado de una red. Por ejemplo, cuando acoplamos redes o cuando se acciona un interruptor, protecciones y demás. Y luego están las sobretensiones de servicio o temporarias, que están incluidas, digamos, los estados estacionarios o cuasi estacionarios, que resultan, digamos, cuando ponemos en servicio o sacamos de servicio una carga, y sucede más cuando hay líneas de gran longitud, digamos. Y en este grupo también se incluyen las sobretensiones permanentes provocadas por los efectos a tierra. Evaluación de sobretensiones. En este caso, cuando necesitamos evaluar el comportamiento de los aislamientos en las condiciones de utilización, digamos, para las que fueron definidos, es necesario recurrir a pruebas de laboratorio a escala real, ya sea sobre prototipos o en un equipamiento completo, digamos. Estas pruebas, para que tengan, digamos, una validez universal, deben reproducirse, deben poder realizarse en condiciones que se puedan reproducir, digamos, en todo tipo de laboratorios, en cualquier laboratorio. Y se utilizan distintos tipos de ondas de sobretensión. Hay 4, pero las más importantes son estas 2, que son las ondas de impulso atmosférico y impulsos de tensión del tipo de maniobra. En este caso, las otras dos, perdón que te corte, Leo, son sí, tensión continua y alterna. Alterna de frecuencia industrial, la normal de todo. Como vemos en la figura, en la figura de la izquierda, se representa el impulso del tipo atmosférico definido por la IEC, la Comisión Internacional de Electrotecnia, y dice que si se traza una recta entre los puntos correspondiente al 30% y 90% de la tensión máxima, la proyección de esa línea hacia el eje y hacia el valor máximo de la onda, obtenemos el tiempo que se denomina tiempo de frente, que es el tiempo de crecimiento hasta la cresta, digamos, que está definido en 1,2 milisegundos. Y luego tenemos el tiempo. Disculpa, Colazo. ¿Ustedes se guiaron solamente por lo que dice el apunte de esto o han leído alguna otra cosa o algo con respecto a esta onda normalizada para descarga atmosférica? Y lo que tuvimos que buscar, por ejemplo, los porcentajes, no entendíamos qué eran, y esos porcentajes es como que dan un margen de error a lo que establece la norma. Yo busqué la norma, pero había que pagar.
para ver cuáles eran los parámetros. Sí, sí No, mostraban o sea, algunos datos aleatorios, como por ejemplo los porcentajes y los tiempos, pero nada más. el resto del grupo coincide que esos son los valores de tiempo de frente y de cola, lo que dijo Colazo. El tiempo de frente sería la proyección de esta recta al eje. No, el valor. Lo explicó muy bien a qué se refiere el tiempo de frente. Pero el valor. El valor. ¿No son 1,2 y 50 microsegundos? Sí, exacto. Muy bien. Sí. Enzo. Sí, se Gracias. representan, estas ondas se representan por dos números, 1,2 milisegundos barra No. 50. Ahí, Micro. lo volvés a repetir. Está mal también puesto. pensaba que era milisegundos. Está Claro. mal puesto el apunte, casualmente para que consulten sobre esa duda que les surge cuando leen. No, hay que corregirlo en el apunte. Ténganlo en cuenta de corregirlo por su cuenta para Perfecto. cuando tengan que rendirlo, porque si quedó así, todos los años nos pasa lo mismo, ya está cargado el mismo apunte siempre, pero imagínense que para una descarga atmosférica, si ustedes ya estuvieron avanzando con respecto a la descarga atmosférica, 1,2 milisegundos es un tiempo muy largo. Claro. Sí. Y es más, cuando hacen ustedes la comparativa de los tiempos de las ondas, ahí creo que está bien. Pero está mal acá cuando pone las unidades en la onda. Un mu, lo que tendría que poner, un mu. Exactamente, un mu. Claro, Un mu ahí. Es microsegundo. Se ve que en ese momento alguien, cuando hicieron este apunte, pusieron la M porque no tenían posibilidad de poner mu a lo mejor en la máquina. Pero es 1,2, que quede claro, 1,2 microsegundos, 50 microsegundos. Perfecto. Y bueno, continuando, a la derecha tenemos el impulso del tipo maniobra, en el cual vemos que los tiempos son mayores con respecto al de tipo atmosférico. En la gráfica siguiente tenemos lo que es una comparación de todos los tipos de onda que se utilizan en el laboratorio. Como vemos, están representadas por dos números, como dije, 250 barra 2500, que es la que corresponde al de tipo maniobra, y 1,2 barra 50 es la que corresponde al tipo atmosférico. Y acá en una escala mayor, digamos, se puede ver la comparación entre los distintos tipos de onda, la de frecuencia industrial, tipo de maniobra, atmosférica y tensión continua. También otra cosa para agregar ahí. Y una pregunta, en los diferentes tiempos es porque el impulso de maniobra se considera que se produce en un tiempo mayor, ¿no es cierto?, que el atmosférico. Exacto. Claro, tiene una duración mayor, digamos. Bien. Exacto, es así. Bueno, hay algo que tener presente acá, que recién lo explicaba Leonardo. Estas son ondas normalizadas, ¿no? Sí. No es que nosotros vamos a tener una sobretensión de maniobra y vamos a encontrar una onda exactamente igual que esta. Tenemos esta onda porque se normalizó de esta forma, porque tiene características similares a una onda de sobretensión de maniobra y una onda de sobretensión atmosférica. Pero sirven para las pruebas de laboratorio. Y entonces, ¿qué nos dice eso? De que en cualquier lugar del mundo nosotros vamos a ir a un laboratorio de alta tensión y vamos a encontrar que los equipos se prueban con estas ondas, digamos. Exacto. Claro. Para tener resultados comparables. Está- Exacto. Teníamos una 520 también antes, pero normalizaron en esta también. Había una de 5 micros 20, pero era para otros estudios.
Pero se generó en esta, se normalizó, digo. Sí, la verdad que no conozco que haya habido otra, pero sí, las normalizadas son estas. Bien. ¿Continuamos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo voy a comenzar ahora a hablar sobre las ondas errantes, donde las sobretensiones que ha ido mencionando Leonardo están muy relacionadas con las ondas errantes. Las ondas errantes son aquellas ondas que se desplazan a lo largo de los conductores en la línea aérea a una elevada velocidad. Este tipo de ondas puede llegar a producir sobretensiones porque su amplitud puede ser mayor a la amplitud de la onda, o sea, de la tensión nominal, o por causa, por ejemplo, de reflexión, en donde cuando se reflejan estas ondas pueden llegar a que se aumente su amplitud. Ya vamos a ver cómo se comportan este tipo de ondas y vamos a ver que en algunos casos, cuando se produce la reflexión de estas ondas, se produce amplificación de la magnitud. ¿Hay alguna relación con lo que hemos estado viendo? O sea, con la pérdidas. No, Con la con lo que pérdida. habíamos visto en ondas, ¿te acuerdas que en un punto de la línea podíamos llegar a tener cero tensión? Sí, Claro. tiene relación. Claro, o sea, en el tratamiento de líneas largas vimos el comportamiento Claro, eso, de a eso iba ahora. en función de De la onda viajera. ondas. Claro, de la onda viajera, 5.000 y algo kilómetros era la línea. Exacto. Sí, sí. Es que en definitiva a esta onda errante las vamos a tener que analizar como analizamos las líneas largas. Para poder analizar las ondas errantes vamos a tomar en consideración el circuito muy parecido al que utilizamos en líneas largas, considerando los parámetros distribuidos a lo largo de la línea, pero acá lo que va a cambiar es la referencia. Antes nosotros tomábamos como referencia el extremo receptor y ahora vamos a tomar el extremo transmisor como referencia. Entonces el sentido positivo del X va a ser el extremo transmisor, extremo receptor. Y para el análisis de las ondas vamos a considerar una línea sin pérdidas, en donde la inductancia y la capacitancia de la línea va a ser mucho mayor a la resistencia y la conductancia del mismo. Lo que vamos a hacer es, utilizando este circuito, determinar la caída de tensión en el elemento diferencial de longitud y la corriente. En este caso, como vimos en líneas largas, el valor de la tensión y de la corriente no solamente depende del tiempo, sino que también depende del espacio. Entonces vamos a trabajar con derivadas parciales. La caída de tensión, en este caso en el elemento diferencial, va a ser igual a la derivada de la tensión respecto al espacio por el incremento de longitud. Discúlpame, Chicarelli. Yo diría que como esto ya un poco es conocido, Sí. si te favorece adelantar sin mucha explicación de la fórmula, es válido, porque en definitiva este comportamiento ya lo vimos de la deducción a través de derivadas parciales. A no ser que tengas alguna conclusión que diferencie con lo que ya hemos visto. Sí hay una conclusión, pero la puedo mostrar, o sea, omitiendo toda esta parte. Claro, O sea, claro. Calculando la caída de tensión y la corriente y aplicando derivadas parciales, lo que vamos a llegar es a la ecuación de la onda viajera de una línea sin pérdida, ¿no? Exacto. Entonces, ahora lo que debemos hacer es tratar de encontrar una solución a esa ecuación, la ecuación de la onda viajera. Y plantea una función. Esa función va a ser una onda viajera que se desplaza en el sentido positivo de la X, o sea, del extremo transmisor al receptor. Y lo que va a hacer ahora es tratar de encontrar qué valor de B, que es una constante, satisface a esa solución. Y va o sea, aplicando... ¿Qué es lo que es B? B es la velocidad de propagación. Bien. Pero bueno, me está spoileando, profe. No. ¿Sabes? Porque no va a ser cosas, porque vos la tenés clara, pero que no vaya a ser cosas que se confundan que es una tensión. No está aclarado en las próximas filminas, ahí bien la unidad medida, todo. Exacto, o sea que es
eso es una función en función del espacio, Claro. pero el espacio X y el espacio BT. Claro, exacto. ¿Sí? Exacto. Y bueno, y esta constante B tiene que tener un cierto valor para que se satisfaga esta solución. Y como decía el ingeniero, es la velocidad de propagación de la línea, es decir, cuánto está la velocidad con que se desplaza la onda a lo largo de la línea. Y va a depender de las características constructivas de la línea. En este caso, como no consideramos las pérdidas, solo de la inductancia y la capacitancia. Bien. Bueno, si nosotros ponemos o sea, esta sería la forma de una onda de tensión, o sea, sobretensión producida por ejemplo, un rayo que cae en la proximidad de la línea. Entonces se produce esta onda de sobretensión. Si nosotros ponemos un observador... Discúlpame, una consulta, Alejo. Sí. Un poco para que si el curso lo entiende. Sí. Acá ya estamos aplicando una onda del tipo de impulso. Sí. ¿Y qué relación tiene con las ondas normalizadas que vimos antes? ¿O qué relación o qué diferencia con respecto a lo que vimos en las ondas de impulso normalizadas? O sea, una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que estas no se amortiguan. Las que vimos anteriormente sí se amortiguaban. Exacto, pero de cualquier forma, decir, la estamos viendo invertida acá. Exacto, sí. Sí. O sea, el frente de onda lo tenemos a la derecha porque es lo que avanza. Cuando en la normalizada, nosotros empezamos a analizar en función del tiempo que el frente de onda avanzaba, ¿no es cierto?, de la izquierda hacia la derecha. Acá es al revés. Sí, pero que simplemente que tengan en cuenta eso, que lo que hemos estado viendo como onda normalizada acá lo estamos aplicando, pero viéndolo que va avanzando el frente. Exacto, exacto. Sí, el nombre en el apunte que son ondas de frente escarpado, que ese tipo de onda se mantiene su amplitud constante y la longitud de onda también, a medida que se van desplazando. Perfecto. Bueno, y como decía, si ponemos un viajero acá, o sea, un observador que viaje con la línea, con la onda, digo, a lo largo de la línea, va a ver que la onda no varía en ningún momento, o sea, se mantiene constante. Entonces ahí aplicamos la derivada del espacio respecto al tiempo, pero tenemos la velocidad de propagación de la línea, la velocidad de propagación de la onda, que para que tenga esta unidad de medida, la inductancia tiene que estar expresada en Henry por metro y la capacitancia en Faraday por metro. Y después voy a mostrar los valores que tenemos de la velocidad de propagación en función de cómo está el diagrama de la línea, si es una línea subterránea o una línea aérea. Y otra cosa acá para mostrar es que otra solución a la ecuación de la onda viajera es una onda que se desplace ahora en el sentido opuesto a cómo veníamos tomando la convención del espacio. Es decir, una onda que se desplace del receptor al transmisor. Entonces nos va a quedar que la solución general de la onda viajera, a la ecuación de la onda viajera, es la suma de una onda que se desplaza en un sentido y la otra que se desplaza en otro sentido. Que eso lo podemos llamar como la onda incidente y la onda reflejada. Si nosotros tomamos estos valores de tensión y los llevamos a las primeras ecuaciones que planteamos, las derivadas parciales y todo ese desarrollo matemático, podemos obtener las corrientes incidente y corriente reflejada. Que si hacemos la relación entre tensión incidente y corriente incidente, podemos determinar lo que es la impedancia característica de línea. Esto también lo que vimos cuando hacemos el desarrollo de la ecuación, contratamos líneas largas. Y es muy importante tener en cuenta estos valores de impedancia característica en función de cómo está conformada la línea, porque vamos a ver cómo se comportan las ondas errantes cuando tenemos un cambio de una línea, por ejemplo, aérea a una subterránea o viceversa. Y acá tenemos lo que es la velocidad de propagación de la línea aérea y de cable aislado.
Si recordamos la fórmula, me olvidé de decir eso, si recordamos la fórmula de la velocidad, es muy importante tener en cuenta que no depende de la corriente de tensión en la cual está sometida la línea, sino que depende solamente de cómo está conformada. Bien. Y acá por último es explicar cómo es el comportamiento de una onda errante en una línea sin pérdida. En el lugar donde se produce la onda errante tenemos que la amplitud es máxima, o sea, tenemos una amplitud máxima, al igual que la corriente. Esa onda errante cuando se genera lo que hace es dividirse en dos, o sea, dividirse su amplitud, dividirse en dos y desplazarse hacia ambos extremos. Y como dijimos que era una línea sin pérdida, esa amplitud se va a mantener constante hasta, bueno, si encuentra algún lugar en donde reflejarse o refractarse. ¿Cuál sería el factor que determina que se origine una onda errante? El factor. Claro, o sea, ¿qué elemento produciría una onda errante y en dónde? Falla. ¿Cómo, Karel? Una falla. Por ejemplo, como había mencionado antes, la caída de un rayo cerca de la línea. Exacto. Es una sobretensión o una descarga atmosférica o una sobretensión debido a un cierto agente externo. Nos produce sobre la línea una tensión y esa tensión se va a empezar a desplazar por la línea buscando ¿qué? O sea, si yo tengo una tensión aplicada a un conductor, esa tensión va a empezar a desplazarse por la línea y va a descargarse más que tierra a tierra. Claro, exactamente. Va a querer encontrar el camino para cerrar el circuito esa tensión. Entonces me va a ir produciendo inclusive un valor de corriente limitado por ¿quién? Por la impedancia La impedancia característica. Claro, exactamente. La impedancia característica es la que actúa como limitante de la corriente que va a circular por esa línea debido a esa onda errante. Pero la tensión va a querer viajar. Y ahí es donde se divide en dos y por lo tanto decir va a ir una para cada lado. Nosotros vamos a analizar solamente el desarrollo de la tensión, mejor dicho, el viaje de la onda de tensión hacia uno de los lados. Sí. Y este sería el comportamiento real, en donde las líneas sí tienen una resistencia y eso permite que la onda se amortigue. Por eso su disminución en la magnitud. Exactamente. Yo voy a apagar la cámara porque no sé si me anda mal el internet, no sé si me están escuchando bien. Se te escucha entrecortado. Yo lo estoy escuchando bien. Ahora ya no se escucha más, pero digo, se venía escuchando bien. Sí, después que apagar la cámara se escucha mejor. Ah, bien. Ahí me parece que su conexión es inestable. Qué raro. Bueno, voy a tratar de conseguir. Avíseme cualquier cosa. El problema de la cooperativa, por eso. No, pero no tengo cooperativa yo. Bien. Ahora vamos a analizar qué ocurre con las ondas errantes cuando tenemos un punto de transición, una línea abierta, una línea en corto o puntos de derivación. Vamos a ver que se van a producir ondas de reflexión y ondas de refracción. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos porque ahora cuando pasemos al siguiente filme van a estar denotados de esta manera nomás. Uso 1 va a ser la onda de tensión que incide, uso 1R va a ser la onda de tensión que se refleja, uso 2 va a ser la onda de tensión refractada, ISO 1 va a ser la corriente incidente, ISO 1R la corriente reflejada, y ISO 2 la corriente refractada. Vamos a analizar el primer caso en donde tenemos un punto de transición. En este caso estaríamos, por ejemplo, tenemos una línea con una cierta impedancia característica, llegamos a un punto y esa línea continúa con otra impedancia característica.
Puede ser pasar de una línea aérea a una línea subterránea o viceversa. En este punto se va a cumplir que la onda de tensión incidente... Disculpame, Alejo, Sí. porque normalmente es el ejemplo clásico, pero imaginemos, no, ¿existe otras posibilidades? Y cuando hay una subestación transformadora, Claro, exacto. Una Nosotros base. llegamos con una línea y de pronto tenemos la impedancia de un tráfico. claro, Entonces, todo esos cambios de impedancia, ¿no es cierto? Es válido el análisis que vas a hacer acá. claro, sí. La misma línea a tierra. A ver, la línea no, digamos, un hilo de guardia contra tierra. Eso también es un cambio de impedancia. Claro, eso es lo que lo vamos a ver ahora también a eso. Bien. Bueno, como decía, en este punto se tiene que cumplir la condición que la suma de la tensión incidente más la tensión reflejada es igual a la tensión refractada hacia la línea de impedancia característica 2. Lo mismo para las corrientes. En ese punto, las tensiones y las corrientes están ligadas por la impedancia característica de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me dijeron algo o no? No. Dale, Ah, dale. bien. Estamos En diciendo la línea 1, o sea, la impedancia característica de la línea 1 va a ser igual a la tensión incidente sobre la corriente incidente y la tensión reflejada sobre la corriente reflejada con un signo menos. Igual para la impedancia característica de la línea 2. Si nosotros tomamos la ecuación 1, 2 y la reemplazamos en 4, expresada como la tensión refractada y la corriente refractada como la suma del incidente más la reflejada, nosotros utilizando esta ecuación podemos determinar lo que son los coeficientes de reflexión y refracción. Voy a tratar de no entrar tanto en detalles matemáticos, yo lo hice, lo desarrollo para poder entender el pasado, si alguno lo quiere, me lo pide, yo se lo paso, pero no estaría siendo necesario ahora. Con esta ecuación, si nosotros reemplazamos, o sea, expresamos las corrientes de esta manera, y las reemplazamos acá y trabajamos matemáticamente, podemos determinar la tensión reflejada en función del producto de la tensión incidente por este factor, donde este factor va a ser el coeficiente de reflexión para las tensiones. Es muy importante tener en cuenta para determinar si un coeficiente es de reflexión o de refracción, es su subíndice. Por ejemplo, si dice 1,1, significa que se está reflejando. Y ya cuando pasamos, ya voy a mostrar en la próxima filmina, cuando hay un cambio de subíndice, por ejemplo 1,2, es porque ya hay una refracción. Para la corriente, tomamos esta fórmula obtenida y expresamos la tensión incidente y reflejada de esta manera, reemplazamos y también trabajamos matemáticamente y podemos obtener el coeficiente de refracción para lo que es la corriente, que es igual al de reflexión para las tensiones, nada más que cambio de signo, o sea, de Z1 menos Z2. Bien, ahora lo que voy a mostrar es la determinación del coeficiente de refracción. En este caso también volvemos a tener en cuenta la ecuación que antes les mencionaba, nada más que para poder partir, para encontrar los coeficientes, reemplazamos la corriente expresada de esta manera, la corriente refractada. También trabajamos matemáticamente y vamos a llegar a esta ecuación, donde la tensión refractada es igual a la incidente por este factor, donde este factor va a ser el coeficiente de refracción para la tensión. Como les decía, hay que tener en cuenta cuando hay un cambio de subíndice, o sea, cuando hay no cambio de subíndice, cuando hay subíndice que no se repiten, eso significa que hay una refracción. Bueno, tomando esta ecuación y expresando en función de la corriente, podemos
obtener el coeficiente de refracción para la corriente, que es igual al de la tensión, en nada que cambia Z2 por Z1 acá en este caso. Bien, ahora, habiendo determinado las tensiones de reflejada, corriente reflejada, tensión refractada, corriente refractada, vamos a analizar dos casos. Primero, cuando la impedancia de la línea 2 es mayor que la impedancia característica de la línea 1. Este caso sería cuando estaríamos, vuelvo al ejemplo de las líneas subterráneas y línea aérea, acá estaríamos pasando de una línea subterránea a una línea aérea. Entonces, vamos a analizar la fórmula. Si la impedancia Z2 es mayor en este caso, vamos a tener que la tensión reflejada lo va a hacer, o sea, se va a reflejar con un valor del mismo, o sea, con una magnitud del mismo signo que la incidente. Si nosotros recordamos, el valor de la tensión refractada era la suma de la incidente, del incidente más la reflejada. Y si la reflejada lo está haciendo con un valor, o sea, con una amplitud del mismo signo que la incidente, vamos a tener que la tensión refractada va a ser mayor que el incidente. Y para la corriente, volvemos a analizar acá la corriente reflejada y vemos que cuando la impedancia característica de línea 2 sea mayor que la impedancia característica de línea 1, la corriente reflejada lo va a hacer con una magnitud de sentido opuesto al incidente. Entonces, la suma de ambas nos va a dar un valor de corriente refractada menor que el incidente. Y bueno, cuando analizamos el caso inverso... A ver, antes de pasar al segundo caso, ¿qué conclusión sacaría? Cuando vos venís con una tensión de un cable subterráneo y energizás un cable aéreo. ¿Qué pasa con la tensión? Y en ese caso ahí se me estaría amplificando la tensión, no me estaría conveniendo, o sea, no me convendría. Bien. O sea que tendrías una tensión en el punto de transición del lado de la línea aérea mayor que la que incide. Claro, esta es la que incide. Mayor que la que incide. ¿Y eso sería permanente? No, cuando se produce la onda errante nomás, supongo yo. No, ya vamos a ver en un ejemplo que va a empezar a ver un juego entre ondas incidentes refractadas y reflejadas y va a comenzar a oscilar en torno al valor de tensión de régimen estable. Perfecto. O sea que es un estado transitorio. Claro. Eso también es importante que quede claro, no es que decir va a quedar siempre que vamos a tener una tensión del lado del subterráneo y del lado del aéreo vamos a tener otra. No tenemos un transformador ahí. No, en el apunte decía que era, por ejemplo, no era conveniente al momento de energizar, ¿no? Que después iba a ser permanente. Claro. Estamos. O sea, quería que quede ese concepto de decir que es un estado transitorio y que hay una sobretensión, o mejor dicho, una elevación de tensión del lado del aéreo debido a que viene desde una impedancia de menor valor, una impedancia característica de menor valor. Vamos al otro caso. Y en el otro caso estaríamos en la situación contraria, o sea, venimos con una impedancia aérea, o sea, una impedancia muy elevada con respecto a la impedancia Z2. Que estaríamos al revés, o sea, energizamos de aérea hacia subterránea. Y bueno, entonces, analizamos. La tensión reflejada, vamos a tener que la impedancia característica de la línea 1 es mayor, entonces la tensión reflejada lo va a hacer con un signo, o sea, una magnitud con un signo opuesto al incidente. Entonces la suma de esas dos, incidente más reflejada, nos va a dar una refractada menor, o sea, caso contrario al anterior. Y ahora, para la corriente reflejada,
La corriente reflejada acá lo va a hacer con un signo como Z1, que es mayor que Z2, lo va a hacer con un signo igual al del incidente. Entonces la suma de esas dos nos va a dar un valor de corriente refractada mayor que el incidente. También otra cosa que no mencioné es que estas ondas son de ondas de frente escarpado rectangulares. Y, o sea, nosotros no tendríamos ondas rectangulares, sino tendríamos, dependiendo de la sobretensión, la forma de onda, ¿no? Eso es porque la línea es sin pérdidas, ¿o no? Claro, también eso que se mantienen constantes así es porque estamos considerando una línea sin pérdida. Bien. Acá todo esto, ¿no es cierto?, es un estudio teórico de la situación. Sí, sí, sí. ¿No? Nos valemos de una onda rectangular, pero no es que vamos a estar afectados de una onda rectangular, sino que vamos a tener un frente de onda de qué tipo. O sea, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, va a ser variable el frente de onda, claro. O sea, la tensión va a ir creciendo y va a ir viajando a lo largo del tiempo hasta llegar a un máximo. Bueno, ese máximo, si lo consideramos constante, vamos a tener una onda rectangular con ese valor. Exacto, claro. Nosotros estamos analizando, decir, bueno, ese valor del máximo de una onda errante real. Bien. Bien. Ahora pasamos Desde el punto de vista físico, supongamos que estamos energizando. ¿Qué valor de tensión tiene la línea ahí en el punto de transición? Previo a llegar la onda incidente. y sería nulo si no Claro. no apaga nada. Exacto, es cero. Pero, ¿no es cierto?, esa tensión que llega va a ir creciendo hasta llegar a un máximo. No podemos pasar directamente de cero al máximo. Claro. Acá estamos analizando que la onda incidente llega con un cierto valor a un punto en donde la tensión es cero y pasa a tener el valor de la tensión incidente. Y no puede ser eso. No. Sí, o sea, lo podés ver en las ondas de los ensayos, no llegan al máximo de forma abrupta. Exactamente. Para verlo de una forma más, digamos, más simple, la onda rectangular no tiene un tiempo de crecimiento de la onda. Exactamente. Por eso es un estudio puramente teórico esto. Claro. Claro, por eso hace la salvedad del apunte de considerar la onda de frente escarpado, porque no lo dice ahí la definición de la onda escarpada, pero yo lo busqué y es que mantiene su amplitud a lo largo del viaje. Exacto, sí. Bueno, entonces ahora voy a mostrar cuando tenemos una línea abierta. Vamos a considerar también el punto de transición, pero acá a la línea de impedancia característica Z2 la vamos a considerar como una impedancia infinita. Entonces eso nos estaría representando físicamente lo que es el circuito abierto. En este caso también se van a O sea, ¿qué sería? ¿Con qué lo podemos asociar al comportamiento en una red? Pero que lo vamos a ver después, pero decir, ya lo podemos ir asociando a uno de los casos que vas a analizar vos en sobretensiones. Ingeniero, ¿puede ser que tenga que ver con que al final de la línea está el trafo? ¿O nada que ver? Sí, pero el trafo puede estar en servicio o no estar en servicio. Entonces, el hecho de considerar una impedancia infinita es considerar que estamos energizando una línea en vacío. Claro, eso sería así. Claro. ¿Lo ven? Bueno, este sería el caso. Vamos a energizar una línea en vacío. Sí. Después vamos a ver qué ocurre, principalmente en ese caso, vamos a ir detallando bien los casos y ahí vamos a ver qué ocurre cuando energizamos una línea en vacío. Claro. Bien. En este caso, también se cumplen las leyes de reflexión y refracción que hemos determinado cuando teníamos el punto de transición. Y si hacemos esa fórmula y trabajamos un poquito matemáticamente, podemos obtener lo que vamos a ver ahora. En este caso, cuando tenemos una línea abierta, lo que va a suceder es como si la
la onda de corriente que se refleja lo hace con lo hace con igual magnitud que la onda incidente, pero con un sentido opuesto. Entonces, la suma de las dos nos va a dar un valor de tensión refractada, de corriente refractada nula. En ese punto, entonces la corriente cae a cero, es nula. En este caso, cuando analizamos la onda de tensión, lo que ocurre es que la onda que se refleja es igual a la que incide y de mismo signo. Entonces, la suma de ambas, tanto incidente como refractada, incidente como reflejada, nos va a dar un valor de la tensión refractada 2 veces la incidente, que es lo que estaremos mostrando acá en el gráfico. O sea, tenemos la incidente, se refleja la onda de tensión reflejada, se refleja con el mismo valor y signo que la incidente. Tenemos 2 veces la tensión incidente como tensión refractada. Y después vamos a analizar una línea en cortocircuito. Acá tomamos como que la impedancia característica de la línea que estaría después del punto de transición es nula de su impedancia. Entonces estaríamos simulando lo que es el cortocircuito. En este caso también se van a cumplir las leyes de reflexión y refracción que hemos determinado anteriormente, pero acá lo que va a ocurrir es que, como sabemos, lo que vimos en cortocircuito, en el punto que se da el cortocircuito la tensión es nula. Entonces, lo que va a ocurrir es que la tensión que se refleja va a ser igual y de signo opuesto a la tensión que incide. Entonces, la suma de la reflejada más la incidente nos va a dar un valor de tensión refractada nula. Y en el caso de la corriente, va a ocurrir que la corriente que se refleja lo va a hacer con una magnitud igual al incidente y de igual signo. Entonces la suma de ambas nos va a dar un valor de corriente refractada 2 veces el incidente. Eso sería lo que es la línea en corto. Y ahora vamos a analizar lo que sería un punto de derivación. El punto de derivación sería considerar que el punto es una barra y de ella se derivan líneas. En este caso, para el análisis, vamos a considerar que la impedancia característica de cada una de las líneas son iguales. Y la impedancia característica total de estas líneas en derivación la podemos expresar como Z sobre n-1, donde n va a ser la cantidad de líneas que tengamos en derivación. Y también otra cosa a considerar es que la impedancia característica yo supongo que tenemos una línea antes de la barra, no lo aclara en el apunte, pero yo lo supongo, es que esa impedancia característica va a ser igual a la impedancia característica de una de las líneas. Entonces podemos decir que Z1 es igual a Z. Y bueno, si nosotros reemplazamos Z1 por Z acá, podemos trabajar un poquito y sacamos N. Este factor nos va, o sea, N sería la cantidad de líneas, tenemos en derivación, nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones que amerita un poquito de desarrollo matemático, que no lo voy a explicar. Pero... discúlpame, Chicari, antes que sigas con esa conclusión que vas a sacar, el caso que explicaste recién hace la consideración que Z1 es igual a la impedancia característica de cada una de las líneas que salen. O sea, desde el punto de vista físico, lo que puede pasar en la realidad, que la misma característica constructiva de Z1 se repiten en las líneas que salen del punto de transición. Claro. O sea, que son líneas con la misma configuración geométrica. Claro, exacto. Sí, yo lo que no me imaginaba, porque ahí en el apunte no lo aclara, o sea, lo que dice es, tenemos una barra y se deriva en líneas. Bueno, yo no sabía si imaginarme una central antes del punto, o otra línea, o lo que fuera, ¿no? Exacto. Pero sí, es como, tienen razón ustedes, o sea, consideramos la misma configuración en lo que tenemos antes y lo que tenemos después. Bien. Entonces, si nosotros trabajamos un poquito matemáticamente la
el valor de la tensión refractada en función de la tensión incidente por el coeficiente de refracción, vamos a llegar a esta ecuación, en que la tensión refractada es igual a la incidente por 2 sobre n. ¿Y qué conclusión vamos a sacar acá? Que cuanto mayor sea la cantidad de líneas en derivación que tengamos luego del punto, la tensión refractada en cada una de las líneas va a ser menor que la incidente. También a eso lo podemos analizar desde el punto de vista de la tensión reflejada. Si trabajamos matemáticamente también podemos llegar a esta ecuación, en donde vemos que cuanto mayor sea la cantidad de líneas que tengamos después del punto de derivación, la tensión reflejada va a aumentar y lo va a hacer con un valor, o sea, con un signo opuesto al de la tensión incidente. Entonces, si vamos a esta ecuación y vemos que la tensión reflejada aumenta con un valor, o sea, con un signo opuesto al del incidente, la tensión refractada va a disminuir. Esa es la conclusión que sacamos de cuando tenemos punto de derivación, la tensión que se refracta es menor a la tensión incidente. Bien, ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista desde las corrientes. Va a ocurrir lo inverso. Bien, si trabajamos, o sea, también tomamos la corriente refractada en función de la incidente y el coeficiente de refracción, trabajamos un poquito matemáticamente, podemos obtener la corriente refractada en función del incidente y del valor de la cantidad de líneas que tengamos en derivación. Y eso, si nuestro valor o sea, nuestra cantidad de líneas aumenta, vamos a tener que la tensión refractada, en este caso, va a aumentar. Lo podemos ver desde la corriente reflejada también, donde trabajando matemáticamente podemos obtener esta ecuación. Si vemos que nuestra cantidad de líneas aumenta, la corriente reflejada, la corriente reflejada va a aumentar y lo va a hacer con un valor, o sea, no con un valor, sino con un signo igual al del incidente. Lo que va a hacer que la suma de ambas nos va a dar un valor de tensión refractada mayor. Esto es lo que estaría representado. O sea, no se nota muy bien en el gráfico, pero bueno, cuanto mayor sea la cantidad de líneas en derivación, mayor va a ser la corriente que se refracta. No sé si quedó alguna duda, que lo podemos ver de nuevo. Si no. Parece que no. Ahí estoy viendo Adelante. las ecuaciones. O sea, si vos tenés A mí también me costó. dos líneas refractarias, 2 sobre 2, 1, 1 menos 1, 0, la reflejada 0. Sí, o sea, la refractada sería igual al incidente. Ah, no, porque acá se estaría multiplicando por 0. Claro. No, o sea, la reflejada en ese caso va a ser nula, pero vos tenés que la incidente más la reflejada y la refractada. Esta va a ser 0, pero vos tenés un incidente. Sí. Entonces se estaría reflejando la misma que el incidente, refractando la misma que el incidente. Ahí está. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo práctico que lo va a mostrar Karen. Igual voy a dejar compartirles, así comparto yo porque se cerró la sesión del programita. ¿Ahí se está viendo? Sí, se ve, se te escucha bien. Sí. Bueno, como bien comentaba Alejo en el tema anterior, puede darse las situaciones de que un tramo con una determinada impedancia característica se una a otro tramo de otra impedancia característica. Eso daría lugar a una serie de ondas, por un lado incidentes, que se va a dividir en refractadas y reflejadas. En la práctica,
calcular cada una de estas ondas se vuelve un poco complicado y sobre todo verlo. Para solucionar esto, bueno, Biwell propuso un diagrama de espacio-tiempo, es decir, donde se van a representar estas ondas o estas reflexiones y refracciones en función del espacio y del tiempo. Se llama también, se puede conocer como diagrama del latiz, donde justamente se va a representar el movimiento de estas ondas. Discúlpame, Karel, ¿solamente lo encontraste con ese nombre? ¿O no lo viste también con el nombre de diagrama de celosía? Sí, con los tres nombres, figura como diagrama de celosía de Biwell, diagrama de Biwell o diagrama de latiz. Exacto. Porque un diagrama también se utiliza no solo en digamos, en este caso lo vemos en onda incidente y reflejada, pero vi que se usan también en temas de construcción y otros fenómenos físicos. Exacto, porque en definitiva ondas mecánicas también tienen el mismo comportamiento. Bien. Entonces también se utiliza en ese caso. Acá vamos a ver, digamos, cómo se forma este diagrama o en qué consiste. Supongamos que tenemos una línea, un extremo de suministro y un extremo receptor, donde entre medio de ese tramo, en algún punto, se produce una falla. Vamos a tener este eje horizontal, me va a representar una posición, espacio, y este eje vertical me va a representar el tiempo, donde todas estas líneas diagonales son las ondas refractadas o reflejadas. Acá un poquito más en detalle. Supongamos que ocurre una falla en este punto, como cuando empezamos a ver el tema de las ondas errantes vimos que se dividían las ondas en dos. Una onda va a buscar o se va a desplazar hacia el punto de suministro, hacia el extremo de suministro, y la otra hacia el extremo receptor. La onda que se desplaza hacia el extremo receptor va a recorrer todo este tramo, o sea, el tramo XR, en un tiempo de PR1. Al llegar al extremo receptor, va a haber un cambio, en este caso, de la impedancia característica. O sea, va a haber un punto de transición. En ese punto se va a generar una onda reflejada, y en este caso no hay refractada, pues yo lo consideré porque estaría considerando como que es cero la impedancia en este caso, y sería el equivalente cuando lo vimos al cortocircuito. Entonces toda la onda incidente es reflejada, o sea, teníamos que para este caso, en un cortocircuito, la onda de tensión reflejada era igual al negativo de la onda incidente. Bueno, una vez que esta nueva onda se refleja, pasaría a ser nuestra onda incidente, que va a retornar al punto de falla. Cuando llega al punto de falla, se genera otro punto de transición, de donde una parte va a ser refractada y va a buscar el extremo de suministro, este otro punto, y una parte se va a reflejar, volviendo al extremo receptor. Bueno, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la onda que en un inicio buscó el extremo de suministro. Llega al extremo de suministro, se refleja, llega nuevamente al punto de falla, una parte se refracta, la otra se refleja, y así sucesivamente. Los valores de estas ondas incidentes, de estas ondas reflejadas y refractadas, no van a ser ni más ni menos que el valor de la onda incidente, por ejemplo en este caso, de la onda incidente que en un primer momento busca el extremo R, por el coeficiente de reflexión en este punto. Lo mismo que cuando llega al punto de falla, va a ser multiplicada. Esta onda incidente, que ahora pasó a ser incidente, va a ser igual, la multiplicamos por el coeficiente de reflexión, obtenemos esta nueva onda, y por el coeficiente de refracción, esta nueva onda. Y así sucesivamente. Para verlo un poquito mejor, el apunte propone un ejemplo, el cual dice: una fuente
de corriente continua de 120 volt con una resistencia despreciable se conecta a través de un interruptor S a una línea de transmisión sin pérdidas que tiene una impedancia característica igual a 30 ohms. La línea termina en una impedancia de 90 ohms. Si el interruptor se cierra en t igual a 0, graficar U sub R en función del tiempo hasta t igual a 5t, donde t es el tiempo que una onda tarda, atraviesa la longitud total de la línea. Bueno, en este caso podemos plantear el circuito como que tenemos aquí, donde consiste en una fuente de tensión continua, 120 volts, el interruptor, la impedancia característica de la línea y la resistencia o la impedancia que se encuentra al final de la misma, de 90 ohms. Bueno, ¿en qué consiste la solución? En el tiempo t igual a 0 se cierra el interruptor y aparece una onda incidente de tensión que la podemos expresar de esta forma, donde U en función de B de t y X es una onda de escalón unitario, como la que estuvimos viendo cuando Alejo explicaba las distintas situaciones, cortocircuito, circuito abierto, punto de derivación, etc. Al multiplicarla por 120 tendríamos una onda, una tensión constante igual a 120. Bien, recordando lo que era el coeficiente de reflexión, que era igual a esta expresión, Z2 menos Z1, sobre la suma Z1 menos Z2, obtenemos que Z2 era 90, Z1 eran 30 ohms. Hacemos el cálculo y determinamos el coeficiente de reflexión. En el extremo podríamos considerar receptor, sería de 0,5. En el caso del extremo, podemos considerar como extremo generador, el coeficiente de reflexión da -1. ¿Por qué? Porque justamente se considera 0 la impedancia de la fuente, entonces nos quedaría -1. Que si recordamos, cuando se hacía el análisis de un cortocircuito se consideraba Z2 igual a 0 y te daba que la tensión reflejada era igual al negativo de la tensión incidente. Acá lo podemos ver matemáticamente que ocurre cuando Z2 sería 0. Bien, para entenderlo un poquito mejor, nos vamos guiando con el gráfico, así se entiende un poco mejor. Tenemos, se cierra el interruptor y aparece una onda incidente de 120 volts. Esa onda va a transcurrir el largo de la línea, o sea, la totalidad de la longitud de la línea, en un tiempo t, que habíamos denominado que era el tiempo que tardaba dicha onda en recorrer la longitud total de la línea. Al llegar al final de la línea, vamos a tener que una parte se va a reflejar. ¿Cuál es el valor de la onda reflejada? Bueno, el valor de la tensión de la onda incidente por el coeficiente de reflexión, que era 0,5. 120 por 0,5 tenemos 60 volts. Ahora bien, en este caso plantea las tensiones refractadas de esta manera. Ya vamos a ver que en algunos casos el diagrama puede seguir. En el caso de la tensión refractada lo podemos ver de dos maneras. Uno, lo podríamos plantear como la sumatoria de todas las ondas incidentes más todas las ondas reflejadas, que es lo que plantearía acá. Tenemos una onda incidente de 120 más una onda reflejada de 60, 180 ohms. Bueno, volvemos a lo que sería el extremo transmisor, por así decir. Teníamos con una onda reflejada de 60. De esa onda llega a este punto y tenemos un coeficiente de reflexión de -1. Es decir, que se refleja por completo cambiando su signo. Que era lo que vimos que sucedía cuando se consideraba un Z2 igual a 0. Por eso, también, como se refleja la totalidad de la onda incidente en este caso, es que en este lado, donde tenemos el extremo generador, siempre vamos a tener los 120 de la fuente. Eso no va a variar. Bueno,
Ahora, nuestra onda incidente pasa a ser de menos 60, que al llegar al extremo receptor, a este punto, se va a reflejar a mitad, porque tenemos un coeficiente de reflexión de 0,5. Se refleja en los menos 30. En este caso, la tensión refractada va a ser la suma de todas las tensiones incidentes más las refractadas. O sea que va a tener 180, menos 60, menos 30, 90. O también lo podemos ver, digamos, con las formulitas que explicó Alejo, donde teníamos que la tensión refractada era la tensión incidente por no ni más ni menos que el coeficiente de refracción, que sería, si hacen la cuenta, esto daría 1,5. Al tener 60 por 1,5 daría menos 90, más los 180 que tenía del instante anterior, me quedan 90 volts. Son dos formas de verlo, digamos, el mismo fenómeno. Bueno, y así sucesivamente se va trabajando y se va realizando este diagrama. Si nosotros, acá el ejemplo lo plantea hasta 5T, pero si nosotros siguiéramos y realizaríamos todos los cálculos, podríamos empezar a notar que la onda siguiente que llegaría a este punto y se reflejaría, tomaría valores entre 90, superior a 90 y menor a 120. La que le sigue va a ser superior a 120 pero menor a 135 y así sucesivamente. Y acá podemos ver lo que se mencionó hace un rato, de que empieza a haber una oscilación en torno a los 120 volts que serían en estado estacionario. O sea, técnicamente si estos 5T lo estiramos a infinito, deberíamos llegar a que nos dé 120. ¿Dónde estás graficando esa tensión? Como donde estoy graficando. Claro, vos ahí estás graficando una tensión. Claro, ¿En qué punto ¿en la de línea? ¿En qué punto de la del línea? circuito está o en qué punto de la línea? ¿En qué punto del circuito estás En graficando? la carga. No, en este caso sería en este punto, el transmisor, en el receptor, digo, que lo considero como Receptor. ¿Y en el circuito? en el circuito sería La carga. el lado de la carga, La o sea, parte donde tengo superior los... de los 90. Claro. Bueno, digo, es para ubicarlo a la gente que no esté ubicada. Para Sí, ustedes, sí. ya lo han visto. Bueno, ahora, esto es todo lo que voy a explicar ahora. Como el esquema de recién... Discúlpame, con respecto a la pregunta recién del ingeniero, ¿dónde está graficada la tensión en el extremo generador? El extremo generador. Sí. Y en ese punto La línea, Claro, pero en la el línea gráfico atrás. de celosía, en el diagrama, claro, en el diagrama de celosía es la línea de serían transformación. los 120. Claro. Claro. En el siguiente. Todas las diagonales representan las ondas, en este caso puntual, ahora vamos a ver en el ejemplo anterior que se representa todo, pero en este caso puntual son solamente las reflejadas, donde acá vamos a tener la T. Te hago una consulta. ¿Por qué T, que es el tiempo de viaje, es igual en todos los casos? Tanto como cuando va como cuando vuelve. Lo que tiene que ver con que la velocidad de la línea depende de las características constructivas. Siempre y cuando no varíe eso, la velocidad va a ser la misma distancia, mismo tiempo. Claro. Vos estás siempre circulando sobre una misma línea, que creo que era de 30 ohms, si no me acuerdo mal. Claro. Entonces, el tiempo de que va del generador al receptor... Ahora voy a mencionar algo con respecto, por ahí capaz que viene por ese lado. Que es lo que No sé, está acá. creo que hay un gráfico en donde cambian los tiempos de viaje, Sí, porque cambia la impedancia característica. En realidad, justamente creo que es lo que explica acá. Supongamos que tenemos una línea que tiene una longitud, un tramo infinito, que lo dividimos en 3 tramos de impedancias características distintas, que pasa en 4 tramos, de Z1 a Z2, Z2 a Z3, Z3 a Z4.
La idea para hacer el diagrama es que los tramos AB y BC proporcionales al tiempo en que tarda en recorrer la onda esa distancia, justamente para que el gráfico coincida y que en las rectas sean proporcionales. Si no, en algunos casos se puede notar que las rectas por ahí no coinciden o no son iguales. Bueno, en este caso, al considerar una recta de tramo infinito, podemos notar que acá ya no tenemos en ningún punto considera una impedancia cero, por lo tanto siempre vamos a tener reflejadas y refractadas, donde tenemos en un primer momento, tenemos la onda incidente, que es B1, que llega al primer punto de transición, donde vamos a tener un coeficiente de reflexión y de refracción. En este punto se va a originar una onda reflejada, que va a ser la onda incidente por el coeficiente de refracción en ese punto, y la refractada, que va a ser la onda incidente por el coeficiente de refracción en ese punto. Ahora bien, esta onda, que es la refractada, ahora la tomamos como una onda incidente, que llega al punto B y se encuentra con otro punto de transición. Entonces acá se vuelve a originar otra reflejada y otra refractada, que va a ser la incidente, que es esto, por el coeficiente de reflexión en ese punto, que es B11. Lo mismo para la refractada, es la onda incidente por el coeficiente de refracción de este punto, me da la onda refractada. Bueno, y así sucesivamente entre todos los puntos se van a ir dando ondas reflejadas y refractadas. ¿Qué aclaración hiciste con las pendientes? Nada, que para que el gráfico quede, digamos, concuerde en todos los puntos y todas las pendientes, es que el tramo AB y BC sean proporcionales al tiempo, porque el tiempo lo graficaba acá, Claro, ahí está. a proporcionales al tiempo en que tarda en recorrer la onda esa distancia. Entonces estaría haciendo una relación proporcional entre tiempo y espacio y te quedarían las pendientes que coinciden. Claro, porque si tiene distinta impedancia y distinta velocidad de propagación. Claro, por eso. Esto- Lo adapta. Cambiaría la pendiente si fueran diferentes, o sea, si son diferentes las impedancias, cambia la pendiente. Lo que pasa es que ahí hace una proporción entre impedancia y longitud para que la pendiente siga igual, digamos. Exactamente. Bueno, hasta acá es lo que entraba La primera en la clase de hoy. Sí, nos falló el cálculo de tiempo, así que si están de acuerdo, arrancaríamos con la clase número 2. No sé si hay drama. Estaba hablando sin micrófono. Antes de arrancar con la clase número 2, sería bueno, porque yo te corté, Karen, al momento de vos hacer la conclusión de la tensión, de lo que se observa la tensión en el punto de recepción, y voy a dar una conclusión muy importante. Yo quería que antes que dé la conclusión, que observáramos dónde era ese punto. Sí, volvete al gráfico de la tensión de ese ejercicio en el punto de receptor. ¿El gráfico del circuito o el gráfico el siguiente, a ver. Ese. Ahí. Vos estabas dando una conclusión y yo te corté que para que antes que dieras la conclusión dijeras dónde estaba ese punto, dónde estabas graficando esa tensión. que iba oscilando, Exacto. digamos, Y vos- amortiguándose en torno a los 120 volts que corresponderían al estado estacionario? Exacto, a la tensión de la fuente, digamos, el estado Claro. estacionario. Eso Ok. es lo que vimos cuando el ingeniero preguntó si era un fenómeno transitorio Bien. o si perduraba en el tiempo. Exacto, entonces ahí Acá estamos lo podemos graficando. Que acá lo podemos ver, digamos, matemáticamente.
Bien, exacto. Teniendo, Y ahí estamos graficando el fenómeno transitorio. claro, teniendo en cuenta las impedancias con respecto a la impedancia que tiene de carga, ¿no es cierto? ¿Y qué nos tiene que llamar de la Porque atención de esos valores? a mí me llama la atención que salgo con 120, tengo dos impedancias, una de 30 y una de 90, y llega a 120 a la carga. Y no cae Sería que tensión. no hay pérdida. Claro, No estamos Y a ver, anda el circuito unifilar. claro. Yo me voy a decir, che, tengo 30 ohms, ¿dónde quedaron? ¿Dónde está la impedancia en donde caería la tensión? Es para que se ubiquen los chicos. Cuando llegue impedancia característica de 30 ohms, no voy No, para que te ubiques vos, te pregunto a vos. ¿Dónde estaría la impedancia donde cae la tensión que decís vos? Que te llama la atención que no caiga. en la línea. Y ahí donde está representada. Claro. Por eso, era para que tengan en cuenta eso. No considerar. No, decímelo vos. No, porque te veo que vos estás confundido. Por cómo determinamos la impedancia característica. Claro, era raíz LC. De los parámetros característicos y despreciamos la resistencia. Bueno, por eso. Pero vos me decís que te llama la atención que no haya caída de tensión. ¿Por qué no hay caída de tensión? Y pues pasado el transitorio me quedaría solo la resistencia y como no la pusimos cero la resistencia, no quedaría una caída de tensión. Claro. No hay caída de tensión debido a la impedancia de la línea. Nosotros acá el análisis que hemos hecho es en base a qué impedancia. Característica Impedancia característica. y de A carga. la característica. Hemos hecho en función de la impedancia característica el análisis. Pero la circulación de corriente no me va a producir caída de tensión porque la resistencia es cero de la línea. Por eso voy a tener la misma tensión en el extremo receptor. Los 120 con que salgo. Pero hay otro valor que es más alarmante desde el punto de vista que me tiene que alarmar, me tiene que llamar la atención. De la sobretensión. Claro. Yo en un determinado momento le estoy aplicando la carga a 180 voltios. Sí. O sea, esos 180 voltios existen. En un determinado momento la carga tiene 180 voltios aplicados. Pero eso no estará asociado también, ingeniero, con el tiempo en el cual está aplicado ese voltaje. Sería un tiempo muy corto. Eso va a estar más entendido cuando veamos energización de línea. Claro. Bien. Y la frecuencia de cosas. Cuando expliqué energización de línea, vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. Sí. Sí. ¿Lo ves a eso, Alejo? O sea, lo asocias a la energización de línea. Claro. Y que también después vamos a ver cuando se producen sobretensiones debido a la desenergización de línea. Sí. Es otro fenómeno más. Sí. Pero todo está relacionado, ¿no es cierto?, a fenómenos transitorios que me van a producir momentos en que la tensión es superior a la tensión aplicada. Sí. Y asociando eso, Bien. profe, podemos poner que, por ejemplo, los descargadores que no funcionan en frecuencia industrial, digamos, están preparados para ciertos frentes de onda donde no funcionan con frecuencia industrial. No, lleva otro análisis más profundo. Eso Ya lo vamos a ver eso. ya lo vamos a ver, pero lleva otro análisis más profundo. Bien, bien. O sea, y aparte de más profundo, es decir, se requiere ciertas condiciones de cómo va a funcionar eso y explicar qué fenómenos suceden. Para decir, bueno, para frecuencia industrial el descargador no tiene que actuar. Está, perfecto. Lo vamos a tener que ver en ese momento.
Yo, o sea, no controlamos el tiempo. Yo estoy dispuesto a arrancar con la clase 2, pero no sé, a lo mejor puede llegar a que quede algún tema inconcluso. No sé si quiere que dé una introducción al tema y ya. Bueno, primero preguntarle al curso si tiene alguna duda de todo lo visto. Bien, sí. Una pregunta, con el último gráfico que vieron que puso Karel Kloster ahí, ¿el ancho de cada Z se supone que es igual o qué es lo que significa que sea distinto? Ya sé que es para que quede proporcional, pero ¿qué significa el ancho de cada Z? No, es que no graficás el ancho de cada Z. Claro. El gráfico es espacio-tiempo. En el eje horizontal tenés espacio, distancia. O sea que el los Z tramos es son simplemente distintos. para marcar que tenés distintas impedancias, características. Ah, bien. Y otra pregunta, cada vez que hay sobretensión de este tipo, ¿hay sobrecorriente? ¿Tiene algo que ver o son dos conceptos distintos? No, Eso lo podés ver cuando vimos el análisis de Cuando veíamos al circuito principio abierto. los grafiquitos de eso, ahí. Ahí. en cuál No sé caso, si ese, pero el de las impedancias que son diferentes, como para que Cuando cambian las impedancias, ahí es donde más se entiende. ¿van a aumentar o disminuir? Aparte, ¿por qué en vez de llevarlo, decir, acordarnos de qué pasa con este análisis, vayamos a una deducción lógica? Si vos tenés una onda que viaja a través de la línea y se encuentra en un punto de transición en donde está abierta la línea, ¿a qué le llamaría sobrecorriente en ese caso? No hay circulación de corriente. Es imposible con una línea abierta que haya circulación de corriente. Por lo Pero tanto, bueno, ya acá hay- por ejemplo, ahí se ve que está Sí. volviendo una I negativa. Esa I negativa antes no estaba. Ahora Claro, sí pero está. es la reflejada. es la reflejada. Acordate que la corriente está compuesta por dos componentes, por la incidente y por la reflejada. Claro, sí, pero antes no existía. Si no estuviera esa sobretensión, esa corriente reflejada no existiría. Cualquier corriente que esté, además de la que ya está nominalmente, sería No, sobrecorriente, ¿no? tampoco existiría la incidente si no hay onda de tensión viajera. Claro, por eso. Porque nosotros estamos diciendo que nosotros estamos energizando la línea, o sea, que previo a la energización no había onda de corriente, no había corriente. Ah, bien. Entonces después aparece de pronto un frente de onda que viaja a través de la línea y por lo tanto va a tener una corriente asociada. O sea, si hay una tensión, hay una corriente asociada, que es la onda de corriente incidente, que está asociada ¿a qué? A la tensión incidente. ¿Y Claro. cuánto vale la corriente incidente? Va a depender del valor de la impedancia característica. O sea, quien limita el valor de la corriente incidente es la impedancia característica. Recuerden que nosotros vimos en alguna fórmula que la impedancia característica era la relación entre tensión y corriente incidentes. Ahí. Pero por eso estaría bien decir que también hay sobrecorriente, ¿o no? Únicamente si el circuito está cerrado. Claro, sí. Sí, porque nosotros siempre vemos circuitos cerrados. El sistema No. mallado es cerrado, o sea. Ah, bueno, sí, está bien. Vos lo estás llevando ya a un análisis en un sistema eléctrico. Pues sí, está bien. Claro, sí. Sí. Bien. Está bien la observación que hiciste. Ingeniero, a mí no me quedó claro si se respondió la pregunta que usted hizo respecto a por qué pasábamos de tener un valor de 180 a 120 volts. ¿Y vos qué análisis harías ahí? A ver, Enzo. En teoría, si es un fenómeno transitorio, se amortigua, al igual que sucedía con el cortocircuito.
Claro, ¿y qué tensión al final vas a tener? La del extremo transmisor, que sería 120 volts, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero para poder llegar a estabilizarse en ese valor de tensión y entrar en un régimen permanente, pasó por valores de tensiones por arriba y por debajo de 120 voltios, ese punto a donde llega la tensión. En un momento estuvo en 180, en otro momento estuvo en 90, en otro 135, y así se fue amortiguando hasta que el estado de tensión permanente va a ser 120. Y que no podía ser de otra forma. Si no tenemos caída de tensión a lo largo de la línea, tiene que ser la misma tensión aplicada que la tensión con la que salimos. Perfecto. ¿Se aclara? Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Sí, Alejo. No, si tienen alguna otra duda, digo, para que veamos. Sí, porque el tiempo que nos está quedando me parece que estamos medio limitados, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, ya no vale la pena empezar. Bueno. Son 20:32. Así que Sí, venga ya cerrar el tema, digamos. Cualquier Dejar el cosa tema más de vale, practicar. si no hay ninguna duda, quédense